Así que todo el que no tenga inconveniente, échese para adelante, porque vamos así a tener lectura de algunas citas bíblicas y vamos a interactuar en este estudio. Yo quiero que los micrófonos me lo tengan ahí para la participación. ¿Cuáles trajeron Biblias? Amén. Esté activo ahí porque vamos a dar unas citas bíblicas para poner un fundamento sobre estos estudios que estamos realizando. Gloria al Señor. Yo creo que es un tiempo propicio, es un tiempo especial que el Señor nos ha regalado, donde debemos aprovecharlo al máximo. Gloria al Señor. ¿Y cómo se aprovecha al máximo? Cuando usted pone toda la atención debida para usted poder entender y comprender lo que Dios quiere hablarle a través de su palabra. Vamos a estar iniciando de manera formal. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1, capítulo 2. Y estamos en la carta a las 7 iglesias. Aquellos que no tengan cuadernos, ahí atrás hay cuadernos disponibles para que usted pueda tomar uno y hacer sus apuntes. Solo quedan 4, creo. No sé si la hermana Juana sabe dónde están los demás. Para aquellos que no tienen con qué escribir, y aquel que necesite una Biblia para leer, yo tengo la mía aquí. Si usted no tiene Biblia a mano, puede tomar la mía, porque vamos a repartir unas citas bíblicas y vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a entregar en primer lugar unas citas bíblicas que son fundamentales para el pueblo de Dios. Oseas 4:6. Hermano Rachel, Oseas 4:6. Voy a dar toda la cita y luego vamos a leer. ¿Quién más con Biblia? Hermana Rosagna, Hebreo 4:12. Hermano Samuel, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La hermana Juan 15, 3 al 5, hermana Yanelis. ¿Quién más? Levanta la mano. Hermano Darling. Segunda de Timoteo 3:16. Hermano Jensi. Bueno, escuche bien cuál le toca para que lo hagamos rápido. Levante la mano al que le toca la que voy a decir. Oseas 4:6. Rachel. Hebreos 4:12. Rosagna. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Hermano Samuel, ¿puede prender la luz? Exacto. Segunda de Timoteo 3:16. Tiene Darling. Segunda de Pedro 1:19-21. Jesse. ¿Quién más? Segunda de Pedro 1:19 al 21. Esas citas usted puede escribirla en su cuaderno para que luego usted despacio, usted la lea en su casa. De hecho, con esta cita bíblica, usted puede preparar un estudio para discipular a alguien, para discipular a un amigo, para discipular a un vecino, incluso para discipular a sus propios hijos. Voy a repetir las citas para que usted la pueda escribir. Oseas 4:6. Hebreo 4:12 y 13. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Juan 15 del 3 al 5. Juan 15 del 3 al 5. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Está repetida? Ok.
Pues vamos a verificar ese punto. Vamos a dejar esa segunda sin efecto. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Búscame mi teléfono, Yoselanne. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Juan 5, 39. Salmo. ¿Quién tiene Juan 5, 39? Asignado. Más lo tiene. Carlos, Salmo 119, 105. 119, 105, Carlos. Y la última, Eclesiastés 12, 11, hermana Giselle. Eclesiastés 12, 11. Vamos a empezar con Oseas 4:16, un micrófono de este lado, otro de aquel lado, y lo van rotando. Oseas 4:6. Todo lo que vamos a leer, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es. Hebreo 4:12. Amén, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Samuel. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Léelo tú, Juan 15, 3 al 5. Vamos. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Y luego Juan 15, 3 al 5. El que le toca a Juan va buscando. Sí. Segundo de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra de Dios. Juan, ellos hay dos micrófonos más aquí. Debe ser dos de este lado y dos para este lado para que puedan rotarlos. Hay dos de este lado, dos de este lado. Juan 15, 3 al 5. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Hermano Jensi. Y le sigue Juan 5:39. ¿Quién lo tiene? Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Sí. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Juan 5:39 y luego Salmo 119, 105 y luego Eclesiastés 12:11. Juan 5:39. Amén. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Eclesiastés 12:11. Ella es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego la hermana Joana, 2 de Timoteo 4:1. Amén. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Joana, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Ahí usted pudo ver, hermanos, donde la misma Escritura nos manda a leerla, a escudriñarla, a estudiarla y a enseñarla. Porque lo que usted está aprendiendo aquí no es para que usted se quede con ello. Lo que usted está aprendiendo aquí no es para un consumo personal únicamente, sino que usted está siendo capacitado para poder instruir a otro. Porque nunca usted podrá darle a otro lo que usted no tiene. Nunca usted podrá enseñar a otro si usted no ha sido enseñado. Por eso me da pena sobre lo que aquellos que no se interesan por el estudio de la palabra de Dios. Porque yo le decía a las hermanas que llegaron temprano que no es lo mismo usted escuchar una predicación que usted escuchar una enseñanza. Porque en la predicación usted escucha, pero prácticamente usted no retiene lo que se está predicando. En el momento usted lo escucha y lo celebra, pero muchas veces cuando usted se va para su casa, a usted se le olvida totalmente qué fue lo que se dijo y lo que se predicó. Otra característica que tienen las predicaciones de hoy es que tiene mucho yo y poca Biblia. Entonces, al tener tanto yo y tan poca Biblia, usted se va con el testimonio, se va con el cuento, se va con la vivencia del pastor o del predicador, pero se lleva muy poco de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso es importante los estudios, porque estos estudios son plenamente de lo que dice la palabra. Por eso vamos despacio, vamos suave, para que usted entienda y comprenda lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted observó el cuestionario que envié de unas 40 preguntas que son las que tienen que ver con este estudio. Dimos una introducción el miércoles y hoy, con Dios mediante, vamos a terminar. Pero le exhorto a que esas citas bíblicas que leímos, usted pueda leerla, meditar en ellas, releerla, y usted podrá ver cómo el mismo Señor le va a hablar a usted a través de esas escrituras sobre la importancia de leer, de escudriñar y de conocer su palabra. Fíjese que hay una cita ahí que dice escudriñar las escrituras,
Y la palabra escudriñar significa hurgar profundo, cavar hondo. Cuando habla de escudriñar no está hablando de leer, porque una cosa es usted leer y otra es usted escudriñar, hurgar, investigar y buscar. Muchas veces usted lee un texto bíblico, pero hay palabra dentro de ese texto que usted no entiende. Y entonces usted se queda con el vacío de qué es lo que el autor quiso realmente expresar o qué fue lo que Dios a usted le quiso revelar. Por eso es importante no simplemente leer, sino escudriñar las escrituras. Siguiendo con este estudio, mensaje a las 7 iglesias que están en el continente asiático. Son 7 iglesias en el continente asiático. La primera iglesia a la que el Señor manda a escribir esta carta es a la iglesia de Éfeso. Hablamos históricamente y dimos algunas pinceladas sobre quién era esta iglesia. Hablamos de la revelación de Jesucristo. Este es el continente asiático. Aquí está la imagen que no se ve. No sé si Gabriel puede mejorarla para que puedan ver más o menos dónde estaban ubicadas esas iglesias. Estaban más o menos en ese orden y formaban una U o como una forma de U. Ahí estaban las 7 iglesias en el continente asiático. Esta parte la vimos en la clase pasada. Vamos a obviarla para poder avanzar. Nos quedamos en este punto donde Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia. Y vimos que el ángel de la iglesia es la representación del pastor. Hablamos de que Éfeso era una ciudad muy importante en aquella época antigua. Y dice que en aquel lugar Pablo ministró por 3 años. Era la ciudad donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban. Y era la ciudad en donde asociado cercano de Pablo, Timoteo, ministraba. Y de acuerdo con las tradiciones históricas y fuentes y consistentes de la iglesia, el mismo apóstol Juan ministró en aquel lugar. También podemos ver que era conocida por una diosa, que era la diosa Diana, y pudimos ver detalle de eso en la clase pasada, de que ellos adoraban, los éfesos adoraban a la diosa Diana. Y leímos en el capítulo 19 del libro de los Hechos cómo ellos pasaron 2 horas gritando que grande es la diosa Diana de Éfeso, porque en aquel tiempo ellos no conocían a Jesús. Y cuando Pablo fue a predicar a la ciudad de Éfeso, ellos le hicieron gran resistencia a Pablo, porque Pablo dice que predicaba de manera constante y pasó 3 meses predicando de manera constante a pesar del rechazo, a pesar de que nadie quería escuchar lo que él estaba diciendo. Pero dice que cuando la gente empezó a escuchar el mensaje de Pablo, la gente empezó a abandonar la brujería, la gente empezó a abandonar la hechicería. Dice que de hecho los que se convirtieron, ellos tomaron todos los libros de magia que tenían y los entregaron. Y cuando sumaron la cantidad de dinero que hacían, estos libros hacían 50,000 talentos de plata. Y yo comparaba en la oración de las 11 y yo decía que a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Y los libros de brujería en Éfeso sumaron 50,000 monedas de plata. Ya usted se puede imaginar la fortuna que había invertida en brujería y en hechicería en este lugar llamado Éfeso. Pero cuando Pablo entra a aquella ciudad, empezó la gente a creer en el mensaje,
luego de que él duró mucho tiempo persistiendo en la predicación. Y yo pude entender algo, y es que cuando tú eres persistente, aún lo que está más duro se ablanda. Por eso es que Pablo predica en aquella ciudad, y los que hacían estatuillas de la diosa Diana se preocuparon bastante y empezaron a decir: oye, la gente va a dejar de comprar las estatuillas de Diana porque se están convirtiendo. Hay que crear un problema, hay que crear una revuelta para que esto cese, para que esto no se dé. Y en aquella situación es donde se levanta la iglesia en Éfeso. O sea que la gente de Éfeso, cuando tenía una creencia o una fe en algo, era entregada. Por eso ellos, dice que un grupo se reunió a protestar contra Pablo y duraron 2 horas diciendo: grande es Diana de los Efesos, grande es Diana de los Efesos, porque ellos tenían mucha idolatría en esta diosa, que era una diosa de la fertilidad. Ella era la que ayudaba, según ellos, en los partos y en las encrucijadas. En griego es la misma diosa Artemisa, y por eso Éfeso también era muy famosa por esta diosa. Este templo fue construido, no sé si Gabriel puede mejorar la imagen. Este templo fue construido para la diosa Diana de Éfeso. Y era tenido como una de las 7 maravillas del antiguo mundo, el cual era soportado por 127 pilares, cada pilar con 60 pies de altura, y estaba adornado con grandes esculturas. Este era el templo de la diosa Diana, que también es conocida como Artemisa. Mira, esas preguntas no las puse. Voy a recapitular esas preguntas que se me quedaron. Vamos a seguir viendo esto. Dice un comentarista que Éfeso era una fuente de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas de índole supersticiosa y satánica. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas impiadosas abundaban en esa ciudad. O sea que esto era algo totalmente terrible. Dice, hablando sobre esto, cuando Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ya de eso hablamos, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estas imágenes Juan la toma de Apocalipsis capítulo 1. Entonces, Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Esto enfatiza la autoridad de Jesús en la iglesia. Él tiene las 7 estrellas, o sea, él tiene los pastores de la iglesia. Y su inmediata presencia en la iglesia, él anda en medio de los 7 candeleros. Recuerde que las 7 estrellas representan los ángeles, que a su vez representan los pastores de la iglesia. Y el candelero de 7, recuerde que hablamos, búscame un candelero, hermana Ana, que está ahí dentro de mí. Que hay mucha gente ahora que conoce el candelero por el corito de Marta Candela. Pero hay gente que ni sabe de qué candelero que está cantando ahí. Pero ese candelero lo menciona Jesús. Recuerde que el candelero es de 7 brazos. Por ahí usted puede ver un candelero de 9 brazos. ¿Alguien me puede decir por qué por ahí hay un candelero en Israel también de 9 brazos? De 9, aparte del 7. O sea, son 2 candeleros, uno de 9 brazos. Y hay otro de 7. Mire, este es el de 7. Este es el candelero del corito de Marta Candela. Mírelo ahí. El candelero de 7 brazos fue el que Dios mandó a Moisés que le diga a Aarón que ese candelero de 7 brazos
tenía que ser encendido toda la mañana. Toda la mañana tenía que ser repuesto el aceite que se le echaba, que era aceite puro de oliva, y se prendía desde el medio, era el primero, donde se tomaba el fuego del altar, que ese fuego era el que había descendido del cielo. O sea, ese no era un fuego cualquiera. Por eso Dios mata. ¿A quién fue que mató Dios? A los hijos de Aarón, a Abid y Nabiú, que ellos fueron y presentaron delante de Dios fuego extraño. Y se presume que el fuego que ellos presentaron delante de Dios no fue tomado del altar. Entonces el fuego del altar no lo prendió Aarón, no lo prendió Moisés. Ese fuego cayó del cielo y prendió el altar. Entonces de ese altar se tomaba el fuego y se le ponía aquí. Y de aquí entonces se prendían las demás. Teológicamente se habla de que esas 6 ramas representan la humanidad caída, el hombre, el pecado, la maldad. Y que lo que alumbra o le da vida nuevamente o conecta al hombre con Dios es el centro, que es una tipología de Jesús. Y fíjense cómo Jesús utiliza esta misma imagen para representar a las iglesias. Está diciendo que la iglesia es este candelero y que Él camina en medio de las 7 iglesias, de los 7 candeleros. Entonces, sin Jesús, el candelero no tiene sentido. El candelero no tiene forma de prender, porque imagínense, si era aquí que se prendía y ese representa a Jesús, sin ese, lo demás no tienen vida ni tienen sentido. Ese es el candelero. Pero hay otro de 9 brazos que tiene otro aquí y otro acá. ¿Quién sabe por qué en Israel hay otro candelero de 9 brazos? ¿Cómo es? Sin ChatGPT. No. Usted va a ver otro candelero, y eso usted lo puede investigar, que tiene 9 brazos. Ese candelero que tiene 9 brazos no se llama el candelabro, sino se llama Hanukkah. No sé si usted lo ha oído por ahí, una fiesta judía que se llama la fiesta de las luces o la fiesta del Hanukkah, que usted ve un candelero, pero si usted se fija bien, no tiene 7 brazos, tiene 9. Incluso una vez yo compré un paño para la mesa creyendo que estaba comprando esto, pero cuando lo miro bien me doy cuenta que no era este, sino el otro. Entonces el Hanukkah se celebra porque cuando hubo un problema en Israel en el tiempo del Imperio griego, dice que el Imperio griego quería helenizar de manera obligatoria. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra helenizar? Yo se lo expliqué a una mujer ahorita eso. ¿Qué es helenizar? Cuando el imperio griego heleniza a una nación, ¿qué significa helenizar? Es obligar a esa nación a hablar su idioma y a practicar sus culturas, incluso la adoración a sus dioses. Entonces ellos querían helenizar, obligar a imponer su cultura a los judíos. Entonces cuando ellos querían imponer sus dioses, se armó una revuelta, se armó un problema, un lío. Hubo una disensión, una situación de pleito, porque el emperador que gobernaba en ese tiempo, Antíoco Epifanes, lo estoy diciendo porque hay unas preguntas que se van a añadir. El general Antíoco Epifanes, que quería obligar a helenizar el pueblo judío con lo que es la cultura griega, dice que se armó un lío, un problema, y eso está registrado en el libro de los Macabeos, que son libros deuterocanónicos que están en la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, y dice que él incluso para provocar la ira de los judíos tomó un cerdo y lo sacrificó dentro del templo.
Y los testigos de Jehová y los adventistas hablan de que esto de un cumplimiento a la profecía de Daniel de la abominación desoladora. Y ellos dicen eso, pero no es así. Él hizo eso, fue una abominación para los judíos, pero eso él lo hizo para provocar en ese tiempo. Entonces, hubo un asunto de que el aceite que se echaba en el candelabro, en el candelero, era para un día. Se echaba hoy en la mañana, se prendía y al otro día había que echarle de nuevo, era continuo. No sé si usted ha leído lo que dicen la palabra en Samuel, que cuando habla de Samuel, cuando habla de Elí, cuando habla de los hijos de Elí, que dice que antes que la lámpara de Jehová se apague, cuando habla de la lámpara, esa que se menciona ahí, aunque no se dice candelero específicamente, está hablando de esa lámpara, que era la que debía estar continuamente encendida delante de Jehová. Y habla de manera literal, y habla de manera, le dan una connotación literal y una connotación espiritual cuando habla de que antes de que la lámpara de Jehová se apague, Dios le habló a Samuel. Era esta lámpara la que estaba a punto de apagarse, también se estaba apagando la espiritual de Elí por el tema del pecado con sus hijos. Entonces esta lámpara solo duraba un día y en la mañana el sacerdote tenía que echar de nuevo aceite y que estuviese encendida. ¿Qué pasa? Que en la guerra que estuvo el pueblo de Israel contra los griegos para el tema de la no helenización, en vez de durar un día, ella duró 8 días extra. Ella duró 8 días encendida. Y ellos en esos días obtuvieron la victoria y vencieron sobre los griegos. Entonces ellos, como esta tiene 7, ellos le agregaron 2 más para completar el día 9 que ella duró de manera milagrosa. Que con el aceite de un día, ella pasó 9 días encendida. Que eso ustedes despacio luego lo busquen en su casa. ¿Qué fue lo que pasó con ese candelabro que le pusieron entonces la Hanukkah, que significa la fiesta de las luces? Por eso usted va a encontrar 2, una de 7 brazos y otra de 9. La de 9 no significa que no es de Israel, es de ellos conmemorando la victoria que estuvieron, porque esta no se apagó, sino que se quedó encendida hasta que ellos tuvieron la victoria. Vamos a poner eso también en el cuestionario. Entonces, este candelero, en medio de los 7 candeleros de oro, dice que Jesús camina en su iglesia y Él conoce el centro de la iglesia. La palabra tiene que se utiliza, es la palabra griega katenei. Recuerda que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Kratenei es una palabra enfática y completa. Jesús tiene a estas iglesias y la tiene de una manera asegurada. La iglesia le pertenecen a Jesús, no a los líderes de la iglesia o la persona de las iglesias. Él las tiene. Lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Éfeso. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. Es la primera palabra que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Eso fue lo primero que le dijo el Señor. Jesús mira a su iglesia y Él sabe lo que está sucediendo. No es un misterio para Él. Puede haber pecado o corrupción escondido en una congregación, pero esto no está oculto para Jesús. Él nos diría lo mismo el día de hoy a ambos, a individuos y a congregaciones. Yo conozco
tu obra. Yo sé lo que tú estás haciendo y lo que tú no estás haciendo. Por eso que cuando hacemos algo, no lo hacemos para el hombre. Porque así como Jesús dijo que Él conoce las obras en la iglesia de Éfeso, Él conoce la tuya también. Él sabe lo que tú estás haciendo y lo que tú no estás haciendo para Él. Y mira cómo Jesús lo primero que le habla a la iglesia de Éfeso es esto. Oiga lo que dice este famoso erudito, pastor, teólogo, Charles Spurgeon. Él dice: también hay cristianos trabajadores que no se acercan al trabajo, y así tal trabajo como el que ellos tienen no le darían cansancio a una mariposa. Ahora, cuando un hombre trabaja para Cristo, él debería de trabajar con toda su fuerza, con todo, darlo todo para el trabajo que está haciendo del Señor. Dice que Jesús conoce tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús sabe lo que está haciendo bien. Ellos saben lo que tú estás haciendo bien. Él sabe que lo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo de corazón, o lo estás haciendo para que te vean, o lo estás haciendo para cumplir, o lo estás haciendo para que no te llamen la atención. Él lo sabe. Él le escribió a los Éfesos, pero si fuese en este tiempo te estuviera escribiendo a ti. Y la carta se quedó para que hoy esa carta pueda hablarte. Jesús le dice a ellos que Él conoce sus obras y su arduo trabajo y paciencia. Ellos trabajaban duro para el Señor y ellos tienen una paciencia piadosa. La paciencia es la gran y antigua palabra griega upomone, el cual significa una paciencia firme. En este sentido, la iglesia era una roca sólida. La iglesia trabajaba fuerte. La iglesia tenía un arduo trabajo para el Señor. La iglesia tenía una paciencia firme. Y también Jesús añade que no puede soportar a los malos. La iglesia de Éfeso también perseguía la doctrina pura. Y vamos a ver lo que dice Hechos 20, 29 y 31. Eso era cuando Pablo se estaba despidiendo de los Éfesos. Él le dio una encomienda. Le dio una asignación. Si alguien puede leerlo, Hechos 20, 29 al 31. Él le dio una encomienda antes de irse, porque Pablo estuvo alrededor de 3 años allá y luego se fue. Timoteo empezó a pastorear esta iglesia. Hechos 20, 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31. Rosana. Amén, dice así. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así es, de esta alabanza de Jesús vemos cómo los efesios tomaron la advertencia de Pablo muy en serio. Un pensador dijo: la iglesia de hoy, como la iglesia de los efesios de aquel entonces, debe de probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, especialmente a los que se dicen ser apóstoles, porque los engañadores hablan bien de ellos mismos. Cuanto más grande sea la maldad, el mayor engaño que esconderá. Jesús dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. También la iglesia de los Efesios continuaba haciendo estas cosas sin haber desmayado. Ellos mostraban una perseverancia piadosa, la cual nosotros deberíamos imitar. Por todas las apariencias externas, esto era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del evangelio. Aparentemente era una iglesia que estaba
bien. Estaba trabajando, se estaba esforzando, la iglesia estaba cuidando su doctrina, estaba rechazando los que se decían ser y que no eran. Era una iglesia sólida. Pero Jesús tenía algo contra la iglesia de Éfeso. Él dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo? ¿Cómo que he dejado mi primer amor? Si yo trabajo arduamente, si yo tengo paciencia sólida, si yo rechazo los falsos, ¿cómo así? Dice, Jesús empieza con una palabra soberana, pero, que significa a pesar de todo lo que tú tienes, a pesar de todo eso, Jesús está tomando en cuenta lo malo. O sea que porque tú hagas algo bueno para la iglesia, para el reino, para la obra de Dios, no significa que lo bueno va a borrar lo malo. O sea, lo bueno no es un borrador para lo malo. Lo bueno sigue siendo lo bueno y lo malo sigue siendo lo malo. O sea, que aunque usted esté haciendo muchas cosas para la obra de Dios, si aún dentro de lo que usted está haciendo hay cosas que no la está haciendo o cosas que la ha dejado de hacer, lo bueno no tapa lo malo. Por eso Jesús dice, a pesar de todo eso, Él tenía algo en contra de ellos. Pero, la palabra pero significa que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús está a punto de describir. Eso no lo cubría. Jesús dice que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo seriamente malo. Ellos habían dejado, no perdido, porque una cosa es dejar y otra cosa es perder. Su primer amor, ellos alguna vez tuvieron un amor el cual ya no tienen más. Esto se puede describir como una partida definitiva y triste. Ellos habían dejado. La distinción entre dejar y perder, la distinción es: algo puede ser perdido por accidente, pero el dejar es un acto deliberado. Aunque esto no puede suceder de un momento para otro, también cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo. Por eso ellos no perdieron, ellos dejaron. Porque cuando tú pierdes algo, tú no sabes dónde está. Pero cuando tú lo dejas, tú sabes lo que dejaste de hacer y lo que tienes que hacer de nuevo para retomar eso. Por eso Jesús no le habla de que tú perdiste el primer amor, no. Tú lo dejaste, el primer amor. El pastor Charles Spurgeon dice, el problema era serio. Sin amor todo es vano. No es sorprendente que Jesús dijera, pero tengo contra ti. Una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor por dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Pierdes el amor, lo pierdes todo. ¿Quién fue Charles Spurgeon? Dice que nació en Reino Unido el 19 de junio de 1834. Fue un teólogo, predicador, misionero, erudito, bíblico, escritor y pastor bautista en inglés. Y es conocido como el príncipe de los predicadores. Ahí está la foto. Bueno, ayúdame con la foto, Gabriel. Charles Spurgeon. Ahí está. Dejado tu primer amor. ¿Qué amor dejaron ellos? ¿Alguien puede decirme una opinión? ¿Qué amor fue el que dejó la iglesia de Éfeso? El primero, dice Rosa. ¿Cuál fue el amor, hermana Josefina? Pásale un micrófono, hermana Josefina.
¿Cuál fue el amor que dejaron la iglesia que dejó la iglesia de Éfeso? El amor que ellos dejaron, pastora, fue el amor de la devoción por las cosas de Dios. Ah, míralo ahí. Hacían mucho, pero perdieron la devoción. Todo lo que hacían lo estaban haciendo para llenar un protocolo, por un formalismo. Ellos estaban ya como el pueblo de Israel, que iban al templo a ofrecer sacrificios para salir de eso, para cumplir con la ley, no porque tenían en su corazón el anhelo, el deseo. Hay gente que se congrega para que no digan que ellos no se están congregando, pero no se congregan porque ellos tienen una necesidad y porque ellos tienen un deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Entonces no es lo mismo usted hacer algo para cumplir con un protocolo, para cumplir con el líder, para cumplir con el pastor, que usted hacerlo porque usted tiene un compromiso con Dios. Entonces Jesús le está diciendo, ok, tú predicas mucho, tú haces muchas cosas, tú tienes paciencia, tú sacas a los falsantes, pero tu amor a mi presencia se enfrió y lo dejaste. Tú estás predicando mucho, pero no te estoy viendo en los encierros que tú hacías. Tú hablas mucha lengua, pero hace tiempo que no tira una lagrimita en ese altar. El altar está vacío. Antes el culto era a las 5, tú llegabas a las 4 para orar de 4 a 5. Pero ahora tú llegas a las 7 corriendo, que no puedes ni orar porque ya el culto empezó hace rato. Entonces usted vino al culto, está prendido en la obra, pero llegó tarde, no pudo orar en el altar, ya eso usted lo dejó. Entonces Jesús te está diciendo, ok, tú te estás congregando, pero lo que tú hacías por mí, no por otro, por mí, ya tú no lo estás haciendo. Entonces él dice, tú has dejado. Entonces vamos a ver específicamente que cuando usted deja de amar las cosas de Dios y a Dios, así mismo se enfría el amor con su prójimo. Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces, si eso es el amor a Dios que se enfrió, imagínese al del prójimo. Al del prójimo se le importa a usted que esté como esté, porque si es a Dios que usted se le enfrió el amor o usted dejó lo que usted hacía para Dios, imagínese usted, porque un amor va de la mano del otro. No puede usted decir que ama a Dios si usted no ama a su prójimo. Y para amar a su prójimo tiene que amar a Dios primero. Entonces, vamos a ver lo que dice una reflexión. La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba. Alguna vez un enfoque para trabajar por Jesús eclipsará una relación de amor con Él. Escuche esta reflexión. Alguna vez un enfoque para trabajar por Jesús eclipsará una relación de amor con Él. Ejemplo práctico. Predicador que predica 7 días a la semana, 30 días del año, 365 días al mes. ¿Está predicando para quién? Para Jesús. Pero no está con Jesús. ¿Sí o no? Porque ¿en qué tiempo tiene él para encerrarse con Jesús? Porque predica los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Entonces él está como la iglesia de los Efesios. Está predicando de Jesús, pero tiene tiempo que no está con Jesús. Es como si el hermano Rachel está aquí tocándole ¿a quién? A Jesús. Pero si él no saca tiempo para estar con el que él le está tocando ahí, si él no saca tiempo, porque él puede ensayar mucho, puede ver muchos tutoriales,
puede inscribirse en la escuela que él quiera. Pero si él no saca tiempo para estar con el que él le está tocando, no tiene sentido. Porque Jesús dijo, óyeme, tú predicas mucho, tú estás siempre ahí puntual, tú siempre estás ahí en lo mío, tú resistes la gente que no es verdadera, pero hace tiempo que no te veo en un cilicio. Hace tiempo que no te veo ayunando, que no te veo orando, que no te veo en el altar, que no te veo en devoción conmigo. Entonces muchas veces nos enfocamos mucho en hacer para Él, pero no en estar con Él. Y una cosa es usted hacer para Él y otra es usted estar con Él. Fíjese lo que dice Charles Spurgeon. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura. Algunas veces el enfoque en una doctrina pura hará a una congregación enfriarse, supicaz e intolerante de la diversidad. Cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en el cadáver, un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se amarga en fanatismo cuando la dulzura y la luz y el amor de Jesús se alejan. Porque todo es un protocolo, todo es un machote, no hay libertad para que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es la doctrina ortodoxa que menciona aquí? Se refiere a las enseñanzas de la iglesia ortodoxa, que se basa en las sagradas escrituras y la tradición apostólica, incluyendo los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Recuerda que eran Jesús, 12 apóstoles. Jesús se va, quedan los 12. Pero los 12 formaron otros hombres que cuando ellos murieron, estos hombres que quedaron se conocieron como padres apostólicos o padres de la iglesia, porque ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Dice, y los concilios ecuménicos, manteniendo la fe cristiana primitiva sin cambio significativo desde los primeros siglos. Ellos enfatizan la inseparable unión entre la fe y la iglesia, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plena humanidad y divinidad de Jesucristo, y busca la reunión o la unión con Dios. Dice que la iglesia ortodoxa es la segunda rama más grande del cristianismo y desciende directamente de la iglesia primitiva fundada por Cristo, caracterizada por su fuerte tradición litúrgica y énfasis en la sucesión apostólica y los concilios ecuménicos. ¿Qué es ser ecuménico o qué es el ecumenismo? Es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de lo cristiano. En una palabra concreta, cuando alguien te dice o tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? Y él dice, yo soy ecuménico. ¿Qué está diciendo? Si usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Y él te responde, yo soy ecuménico. ¿Qué está diciendo? Que no es cristiano, que no es católico, que no es adventista, que no es testigo de Jehová, que él es todo junto. Porque eso es lo que busca el ecumenismo, unir todas las religiones en una sola. Ya usted sabe para qué. Es como una unificación, el ecumenismo. Por ejemplo, hay muchos artistas que son ecuménicos, que usted canta las canciones de ellos porque usted cree que son cristianos, pero a ellos, si lo llaman los católicos, ellos van. Si lo llaman los adventistas, ellos van. Cualquier religión, porque ellos no son de ninguna, ellos son ecuménicos de todas. Ellos son de todas las religiones del mundo. Entonces recuerde que cuando el anticristo surja a gobernar la tierra, él va a formar una sola religión, y eso es lo que persigue esto, unificar, empezar a hacer ese trabajo. Primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Quién entiende qué es primer amor? Primer amor. Primer amor.
Primer amor, Rachel. Es como cuando tú compras un Nintendo nuevo, que tú le das candela. Exacto, es algo que tú estás, ya tú sabes. Es como cuando tú compras un celular nuevo. Ok. Dice, existe una diferencia definitiva en su relación con Jesús. Es lo primero, cuando las cosas no son como solían ser. No es que deberíamos de esperar la misma emoción que tuvimos cuando todo era nuevo en la vida cristiana. Pero lo nuevo debe de cambiar a una profundidad que hace que nuestro primer amor, en vez de ser más débil, sea más fuerte. La madurez espiritual debe llevarte a amar más a Jesús, a hacer más por Jesús que no hacer. Charles Spurgeon dice, pero no hay nada de malo con esa emoción inicial. Cuando usted se convirtió, que usted quería que todo el mundo sepa que usted era cristiano, que usted se convirtió y usted le predicaba a tal gato de la casa, a todo el mundo. Usted estaba contento y feliz. Usted era el que más discutía de Jesús. Porque usted estaba encendido, prendido en Dios. Usted era el que estaba en la primera fila en todo. El primero que llegaba a la iglesia. El que estaba activo, pastora, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Era usted cuando estaba recién convertido. Y Charles Spurgeon dice que esa emoción no es mala porque es una emoción inicial, es una luna de miel con Jesús. Y no es obligatorio que usted permanezca 100% con ese fuego emocional, que en momentos se puede mezclar la emoción con ese fuego. Pero a medida de que vamos madurando en el Evangelio, no podemos dejar esas primeras obras. Vamos a ver lo que Jesús quiere que la iglesia haga. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo primero que Jesús quiere es que la iglesia recuerde. Diga conmigo, recordar. Parece que la iglesia olvidó lo que hacía. Y al olvidar, la iglesia dejó. Dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete. Jesús quería que la iglesia recordara y que la iglesia se arrepintiera. O sea, que la iglesia no siguiera en el mismo estado en la que estaba, sino que la iglesia recordara y que luego de recordar, la iglesia se arrepintiera. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Cuáles son esas primeras obras? ¿Quién puede mencionarme cuando se convirtió? Cosas que hacía que no está haciendo ahora. Hermana Rosa. Ensayaba todos los días, ok. ¿Quién más, hermana Justina? Evangelizaba, ok. Barría la iglesia, Rachel. Hace tiempo que no coge una escoba. ¿Qué cosa usted hacía que usted pueda recordar que ya usted no hace? Porque él está hablando ahí de obras, de hacer. Cosas que usted realizaba para Dios. Que usted lo hacía cuando usted se convirtió, cuando usted estaba contento. La gente que está pasillando, Samuel, Yuyu, Yaciel, por favor tomen asiento. ¿Qué cosas usted hacía que ya usted no hace? Reflexione en eso. Cuando usted se convirtió, ¿qué usted hacía, hermana Ana? Ajá. Con la cosa de Dios. No. Cuando usted se convirtió, usted tiene el primer amor de Cristo, ¿verdad?
Y eso usted leyendo la Biblia cada rato porque usted está encendido con el primer amor. Eso es un ejemplo. O usted, si el culto era a las 7, ya a las 6 estaba ahí. Un ejemplo. Eso era, si el culto era mañana, desde hoy ya usted tenía su ropa en una percha ahí, que esa es la que usted se va a poner mañana. Son cosas de que la gente en el primer amor hacían, ¿sí o no, Claudia? No dejaban de que para el día del culto a las 5 de la tarde bañarse para ver qué se van a poner, ponerse 5 o 4 vestidos, quitárselo de nuevo y llegar a la iglesia a las 7. Porque antes sacaban la ropa y la ponían rián el día antes. Pero ahora de que no encuentran qué ponerse y vacían el closet, se ponen todo lo que está ahí de que nada es. Entonces son cosas de que cuando usted estaba en el primer amor, usted la hacía, pero eso ya usted lo dejó. Dígame. Dígalo con el micrófono para que se quede. Me acordé del libro de Jeremías, que una ocasión Jehová le dijo al pueblo: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de todo su fruto. Y ahí hay un punto muy importante que habla que aparte de lo que el pueblo estaba atravesando en ese momento, que había dejado las primeras obras, había dejado el primer amor, Dios le trajo a memoria, al recuerdo, que Él era primicia de todo su fruto. Y eso es algo muy importante, que cuando tenemos primer amor, todo lo primero viene siendo de Dios. Amén. Por ejemplo, el culto el domingo a las 5. Usted sabe que se anunció a las 5, ¿verdad? Porque usted no es sordo ni es ciego. Usted sabe que a las 5. Pero a las 5 usted está resolviendo cosas todavía que le complican el culto. Y usted sabe que se lo va a complicar el culto porque usted tampoco no es loco. Y usted entonces no puede llegar a tiempo a la iglesia, llega tarde. Entonces, o no llega. Entonces, cuando usted tenía el primer amor, usted se planificaba y no hacía compromiso, porque usted sabía que tenía un encuentro con Dios para ese día, que no fue algo que se anunció tarde, sino que usted tiene tiempo de planificar y de estar a tiempo en la casa de Dios y decir: yo voy temprano, yo voy a orar en el altar y yo voy a retomar lo que yo hacía antes, porque hay personas que cuando se convirtieron oraban en el altar y lloraban. ¿Y cuánto tiempo tú tienes que no le tires una lagrimita a Jehová? Hay gente que se le ha endurecido el corazón y antes lloraban delante de Dios, pero ya ahora no están sintiendo nada. Ustedes son parte de haber dejado el primer amor. Jesús dice: acuérdate por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tiene esto: a pesar de esta amonestación, Jesús dice: tú tienes algo bueno, y es que tú aborreces la obra de los nicolaístas, lo cual yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaístas? Vamos a ver quiénes eran los nicolaístas. Los nicolaístas eran una secta peligrosa en aquel tiempo. Lo menciona también Apocalipsis 2:15 y lo asocia a actos de inmoralidad e idolatría. Irineo escribe al final del segundo siglo. Irineo era parte de los padres de la iglesia. Describe lo que él sabía de los nicolaístas. Los nicolaítas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vida de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan
al enseñar que es un asunto indiferente el practicar adulterio y el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y él escribió esto hablando de que los nicolaítas habían tomado una parte fuera de lo que era la verdadera doctrina. Porque para los nicolaítas adulterar no era nada, comer cosas sacrificadas a los ídolos no era nada, y hacer todo este tipo de cosas para ellos no era nada. Por eso él le dice que ellos aborrecen la obra de los nicolaítas igual que él. Jesús lo manda a arrepentirse y a volver a hacer las primeras obras. Recordar, ¿qué son las primeras obras? ¿Recuerdas tú cómo solía pasar tiempo en su palabra? Leyendo las escrituras. Porque cuando Jesús habla ahí, no habla tanto de lo que tú haces para otros, sino lo que tú haces para Él y para ti. No es tanto lo que tú hacías para los demás, para un tercero. Él se está enfocando más en la relación de tú y Él. De tú y Él. Porque de nada vale de que tú hagas mucho para afuera y hagas poco para adentro. Él está hablando de tu relación con Él. De restaurar la relación con Jesús. Recuerda cómo solías orar. Recuerda el gozo que tenías al juntarte con otro cristiano y ahora ni lo saluda ni le dice Dios te bendiga. No lo abraza, no brindas amor, te haces el indiferente, te importa una cosa como la otra. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en tu corazón? ¿Has dejado que ese amor se ha enfriado? Porque antes tenía gozo, ¿por qué no lo tienes ahora? Recuerda lo emocionado que estaba en contarle a otro acerca de Jesús y ya no le hablas a nadie de Jesús, no le predicas a nadie. Entonces son ejemplos de cosas que se han dejado. Aunque ha sufrido, aunque ha tenido paciencia, aunque ha trabajado arduamente por amor al nombre de Jesús y no ha desmayado, tiene ese pequeño problema. Jesús amonesta a la iglesia y le dice lo que va a hacer si ellos no se arrepienten. La iglesia de los Efesios, según escribió otro padre apostólico, dice que al parecer ellos tomaron muy en serio esta carta de Jesús, porque dice, no mucho después de que Juan escribiera, Ignacio alabó el amor y la doctrina pura de los Efesios y dijo, ustedes quienes son la iglesia más santa de los Efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo, ustedes, estando llenos del Espíritu Santo, no hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Ustedes están plenos en Cristo Jesús. Esto lo escribió un padre apostólico luego de esto, que fue un padre anteniceos. Padres antenicenos son importantes teológicos cristianos de los primeros siglos hasta el 325 después de Cristo, del Concilio de Nicea, que sentaron las bases doctrinales de la fe, discutiendo la naturaleza de Jesús y la Trinidad y defendiendo la iglesia contra herejías, con figuras claves como los padres apostólicos, que fueron discípulos de los apóstoles, y apologistas como Justino Mártir. Sus enseñanzas como la divinidad de Cristo y la Trinidad, aunque desarrolladas formalmente después, ya estaban presentes en sus escritos, incluyendo decisivamente en el credo niceno. ¿Y qué fue el concilio de Nicea del 325? Fue el primer concilio ecuménico de la cristiandad, convocado por el emperador Constantino. ¿Cuántos conocen a Constantino aquí? Levanten la mano los que conocen a Constantino.
Dice, para unificar la iglesia, definiendo la divinidad de Jesús y la relación entre el Padre y el Hijo como una sola esencia. ¿Quién fue Constantino? Dice, Constantino fue también conocido como Constantino el Grande. Fue emperador romano del 306 al 333 después de Cristo. Y el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Recuerden que el emperador Constantino, en una guerra, en una lucha, dice que él iba cruzando un puente y se le apareció una luz en forma de cruz y una voz que decía, con este símbolo vas a vencer. Y dice que él fue y venció, y como él sintió, según él, que Jesús se le apareció, él cambió todas las insignias romanas, que en ese tiempo era un águila, y cambió y le puso una cruz. Y de ahí que nace el uso de la cruz en las liturgias católicas y en el uso cristiano, porque esa cruz se le apareció a Constantino. Y recuerde que en ese tiempo había una persecución contra los cristianos. A los cristianos no los dejaban dar culto, los perseguían, los mataban, lo echaban a los leones, lo usaban de antorcha para alumbrar los juegos, etcétera, etcétera. Pero cuando Constantino se convierte, dice que él promulga un edicto llamado el Edicto de Milán, en el cual despenalizó la práctica cristiana, porque ser cristiano en ese tiempo era un crimen. Usted podía ser muerto o preso por el crimen de ser cristiano. Entonces, Constantino forma lo que es el Edicto de Milán, y ahí cesa lo que es la persecución cristiana, y viene la parte de la iglesia cristiana y se conjuga con el imperio, y ahí es donde nace la iglesia católica. Cuando usted escucha por allá que la iglesia católica fue la primera iglesia, eso es mentira. La primera iglesia fue la establecida por Jesús, que es la iglesia primitiva. Lo que pasa es que como el imperio romano vio que no podía con el cristianismo, lo que hizo fue, si no puedo con él, entonces yo me uno. Entonces muchos dicen que la conversión de Constantino fue una falsa, porque él lo que hizo fue como una estrategia de unificar a los cristianos con el imperio y fortalecer más el imperio. Por eso es que usted ve la unión de la iglesia católica con el gobierno. En todos los países usted ve que la iglesia católica es privilegiada por el gobierno, porque hay una unidad entre gobierno y la iglesia católica, y de ahí nace la iglesia católica, apostólica y romana. Eso fue lo que hizo Constantino, y a él dar libertad de culto, entonces ahí la iglesia empezó a crecer más. Hermano Carlos y después hermano Rachel. Con el micrófono. Yo digo que la primera iglesia en la Biblia nació cuando Jesús le dijo a los discípulos, dígame, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y los discípulos dijeron, uno dice que tú eres Elías, uno dice que tú eres el profeta. Y entonces Pedro dijo, maestro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando Pedro dijo esa palabra, bajo esa revelación, Jesús le dijo, en ti edificaré mi iglesia. O sea, la palabra iglesia se establece cuando Jesús se lo manifestó a los discípulos. Ahí fue que salió la primera palabra iglesia. Sí, la palabra iglesias realmente es la palabra eclesias, que significa reunión. Significa reunión. Eso es lo que significa la palabra iglesia. O sea, esa fue la palabra en la que se tradujo, y es lo que significa reunión. Reunión. Por eso que la iglesia no es el templo, no es el local, somos nosotros. Cuando nos reunimos, se reúne la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia. Hermano Rachel. Y unificó, por decirlo así, lo que tiene que ser la iglesia con el gobierno. Después que cae, la iglesia quedó siendo como una de las primeras potencias, hasta por encima de lo que venía siendo el reinado.
el rey era de segundo, pero antes de había que pedirle permiso a la iglesia. Sí, la iglesia tenía un papel determinante en el imperio. Entonces, también la iglesia, cuando los cristianos, antes del edicto del Milán, cuando los cristianos eran tomados presos, le quitaban las posesiones, el gobierno se quedaba con todo, y eso era un desastre. Pero cuando se dio el edicto de Milán, este edicto hizo que todo lo que le habían quitado a los cristianos le fuese devuelto. Incluso muchos cristianos fueron enriquecidos en ese tiempo por parte del imperio, porque hubo una unión entre religión y gobierno. Según lo que escribió Ignacio, escribió al parecer los efesios regresaron a su primer amor sin comprometer la pureza doctrinal. Esto no es siempre un balance fácil de mantener, pero los efesios al parecer la mantuvieron al menos por un tiempo. Jesús le hace esta referencia de elogiarlo por rechazar los nicolaitas. Este es un elogio al parecer para que ellos no se desanimen. Irineo de León, apasionado apologista contra el gnosticismo. ¿Qué significa la palabra apologista? Defensor de una doctrina o credo principalmente religioso. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un apologista porque Pablo defendía el evangelio. Y cuando alguien se levanta a defender el evangelio contra un ataque, contra una mala doctrina, está haciendo apología, está haciendo apologética, porque está defendiendo el evangelio. Aunque la apología se puede aplicar en otras ciencias o ramas, pero aquí hablamos de una apología teológica, de una apología bíblica. Dice William Barclay en su comentario bíblico, dice: los nicolaístas, como todos los engañadores que llegan al cuerpo de Cristo, reclaman que ellos no estaban destruyendo al cristianismo, sino que estaban presentando una versión mejorada y modernizada de ellos. William Barclay es un comentarista de radio y de televisión, ministro de la Iglesia de Escocia, profesor de teología y crítica bíblica en la Universidad de Glasgow. Escribió una colección de comentarios bíblicos que yo le recomiendo a usted comprar para que tenga usted ese conocimiento de ese gran erudito. Entonces vamos a ver una exhortación general a todos los que oigan lo que Jesús escribió a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿usted tiene oído o no tiene oído? Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene oreja, pero no tienen oído para lo espiritual. Tenemos oído para las cosas materiales o carnales, pero para lo espiritual a veces estamos sordos. Y a veces aunque querramos oír, no podemos, porque la palabra de Dios no se entiende como se entiende cualquier otro libro que usted lea. La palabra de Dios es por revelación de Dios. Por más que usted lea, si usted no tiene revelación, usted no va a entender lo que está leyendo. Por eso hay veces que usted abre la Biblia, lee y como que el mundo le cae encima y como que todo se turba y usted lo que hace es que vuelve y la cierra. ¿Por qué? Porque usted está leyendo, pero usted no está entendiendo nada. Porque no le ha llegado la revelación. Porque la Biblia no se lee como un periódico, como un libro cualquiera. Cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese que aquí no dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, sino que usa el término plural, iglesias. Dicen los eruditos que esto significa que la carta a los Efesios no era solamente para los Efesios, sino para todas las iglesias que se vieran en ese espejo. Esto significa que la verdad espiritual viene por revelación.
Esta es la nueva traducción viviente. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. La versión Reina Valera dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero esta versión más actualizada dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. ¿A quién debe de escuchar? Al Espíritu. Y no solamente escucharlo, sino entender. Porque una cosa es usted escuchar y otra es entender. Aquí habla de una disposición suya. Porque muchas veces el Espíritu quiere hablar, pero usted está tan en otra cosa que aunque Él le hable, usted no escucha. Porque no tiene el oído presto para entender lo que el Espíritu está hablando. A veces estamos tan abrumados por las cosas que estamos viviendo, haciendo, que el Espíritu habla y usted no entiende lo que el Espíritu está hablando. Y si Él le habla y usted lo escucha, tampoco usted sabe ni puede interpretarlo. Por eso dice, todo el que tenga oídos, está hablando de oídos espirituales. Para oír debe escuchar al Espíritu. ¿Y por qué lo mismo oír y escuchar? Porque ahí dice, el que tenga oídos para oír debe escuchar. Porque a veces usted puede oír algo. Yo oigo como algo ahí abajo. Yo oigo algo, pero usted está oyendo que están llamando a alguien, pero usted no sabe a quién. Yo como que oigo algo ahí, pero no es lo mismo cuando usted, mira, yo escucho que están llamando. Usted ve, hay momentos en los que usted puede oír, pero no escuchar. Entonces está hablando que si usted tiene oídos para oír, debe de escuchar al Espíritu y entender lo que Él está diciendo a las iglesias. El que tiene oído, esto califica a todos, sin excepción. A todos los que escuchen. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso, del día del apóstol Juan. Está escrita para nosotros y para todos los cristianos a través de los siglos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de estas 7 cartas aplica a todas las iglesias. Debemos escuchar lo que el Espíritu dice, no solamente a una iglesia. Estas cartas, cada una de ellas fueron hechas para hablarte. Si solamente estuviera el oído para oír lo que el Espíritu dice. O sea que lo importante es tú tener la disposición. ¿Y cuál es la promesa final de Jesús? Para los que logren arrepentirse y recordar las primeras obras. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Recuerden que el árbol de la vida estaba ¿dónde? Junto a Adán y Eva. Dice que habían 2 árboles en medio del huerto. Estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y estaba el árbol de la vida. Cuando Satanás, el Señor lo reprende, engaña a Adán y a Eva, ellos comieron del árbol del conocimiento. Pero ¿qué hizo Dios? Lo sacó. Y yo me pregunto a veces, Moreno, si eran 2 árboles, ¿por qué el enemigo solamente provocó para que comieran del árbol del conocimiento y no del árbol de la vida? Porque eran 2, no era 1, eran 2. ¿Por qué? Ahí está la clave. El punto no era que ellos adquirieran vida eterna, sino que la perdieran. Entonces, comiendo del árbol de la vida eterna, ellos lo que iban a tener era más vida eterna.
Entonces habían ahí dos polos opuestos. ¿Ustedes lo sabían? Un árbol que te quitaba la vida y el otro que te la daba. Porque después el padre dice, oye, vamos a sacar a esa gente. No vaya a ser que alarguen la mano y cojan ahora del árbol de la vida y vivan para siempre. Porque había un decreto de muerte sobre ellos, de que iban a morir si comían del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Pero si comían del de la vida, se volteaba el papel. ¿Usted sabía eso? Aunque había un pecado, iba a haber una reversa. La muerte no iba a poder tener poder sobre ellos, pero ellos iban a estar en pecado y en maldad por la eternidad. Se iba a convertir, o sea, Jensi, el problema iba a ser más serio. ¿Por qué? Porque Jesús viene aquí a vencer la carne, el pecado y la muerte. Pero si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, ¿qué iba a hacer Jesús entonces para resolver ese problema? Porque por lo menos Jesús te está diciendo que yo vencí la muerte, vencí el pecado. Pero si ya tu problema no es la muerte, porque tú tienes, el problema tuyo es el pecado, pero al aguijón de la muerte es el pecado, y ya la muerte, eso se iba a armar un lío muy fuerte, que el Padre dijo, saca a esa gente antes de que coman del árbol de la vida. Iban a vivir para siempre. Y yo me hago también otra pregunta. Y no será, y eso lo digo yo, Lucrecia Marcial, eso no lo dice la Biblia ni en parte, eso soy yo reflexionando. Y no será que por ese motivo Dios no ha desaparecido a Satanás de este sistema, no lo ha fulminado. Porque póngase a pensar, Dios puede agarrar al diablo y sacarlo del juego y decir, se acabó. Sal para afuera, déjame a esta gente quieta, vámonos en gloria. Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Pero yo me pongo a pensar, ¿no sería que cuando ellos estaban allá, comieron del árbol de la vida y viven eternamente? No hay forma de deshacerse de esa gente ahora mismo. Porque al final, recuerden que el juicio o la muerte segunda es el lago de fuego. Pero no es que a Satanás lo van a fulminar, que lo desaparecieron del mapa. A él lo van a lanzar al lago de fuego. Y eternamente. O sea que él va a seguir viviendo, pero en el lago de fuego. Entonces eso es lo que yo supongo. Que probablemente porque te está diciendo aquí que si tú vences, a ti te van a dar de ese árbol. Si tú vences, a ti te van a dar el árbol para que tú vivas para siempre. El micrófono para que salga en la grabación. Ok, en ese momento. Pégueselo, hermano. ¡Wow! En ese momento, como que Adán le entregó las llaves de la muerte, sí, al Satanás. Por eso fue que Jesús vino y su sacrificio. Y le arrebató la muerte. Le arrebató la muerte. Ahora la muerte y la vida obviamente ya no radican en Satanás, que era que estaba en ese tiempo, sino ahora en Jesús. Ahora viene la pregunta. Ustedes le dan para atrás en vivo que estamos viendo. Según entiendo, lo que tienen que ser los seres celestiales, ya dígase ángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera, ya de por sí son eternos, ya de por sí son inmortales. Inmortales, ya lo que tiene que ser la mortalidad, eso fue creado para nosotros. Cuando hablo del lago de fuego, es lo mismo que le está diciendo, o sea, lo que yo puedo ver es que ellos va a ser ya por la eternidad. Ya ese va a ser como su destino para por los siglos de los siglos. Pero es que no van a poder ver muerte porque ya es lo que te digo, son seres celestiales, ya no son mortales, ni nunca lo fueron. Sí, pero mi teoría es que esos seres celestiales que obviamente son eternos, no sería que a ellos también le dieron de ese árbol. Eso es una suposición mía, porque ¿cuál es la función de ese árbol? Porque ese árbol está arriba. Yo me hacía esa misma pregunta.
A cuidar el jardín. Hay muchas teorías. Dígame, hermano Carlos. Coge el micrófono. Esa es mi opinión personal. Yo también podría decir que no fue que él comió del árbol de la vida, sino que todo lo creado allá tenía vida eterna. Okay. Entonces, el objetivo del árbol de la vida, dijo el hermano Rachel, teóricamente hablando, y para eso son estos cursos, que puede ser que fue creado para darle vida al ser humano que Dios había creado. Vemos aquí que Jesús dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Hebreo 11 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y que todo lo que usted ve aquí en la tierra es como si fuera un simulacro de lo que está en lo eterno, de lo que está en el mundo espiritual. De hecho, se habla de que Dios mandó a Moisés a hacer un arca del pacto, pero luego en Apocalipsis vemos que el cielo se abre y allá arriba hay un arca del pacto. También vemos la ciudad de Jerusalén aquí en Israel, pero dice que al final de todo, de Israel va a descender del cielo ataviada como una novia para su esposo. O sea que hay un Israel terrenal, pero también hay un Israel espiritual que luego va a descender a la tierra. Entonces este árbol de la vida le será entregado al que venciere. ¿Qué te hace vencedor? Podemos ver la palabra de vencer en dos términos: vencer en términos general todo, o vencer ese problema que tú tienes de haber dejado el primer amor. Porque ¿qué tenía que vencerle la iglesia de Éfeso? Lo que Jesús dijo. ¿Y qué tenía que hacer? Arrepentirse. Se puede tomar de manera general el que venciera, o se puede tomar por lo que Jesús le había dicho. Dice que esto del comer del árbol de la vida, esto quiere decir en el sentido eterno de llegar al cielo, el cual no era una pequeña promesa a la iglesia que estaba amenazada con la remoción de la presencia de Jesús. También quiere decir en el sentido de ver los efectos de la maldición que se aleja de nuestras vidas por medio de nuestro andar en el amor redentor de Jesús. Es como si fuera una restitución. Dice, la palabra paraíso quiere decir un jardín de deleite. Eventualmente llegó a significar el lugar donde Dios vive y donde Dios está. Ese es el paraíso. Reflexión final: vuelve a tu principio con Dios. Esa es la reflexión final. Ahí no hay que hablar mucho ni teorizar mucho. Vuelve a tu principio con Dios. Ese es el mensaje de Jesús para la iglesia de Éfeso y para nosotros. Vuelve a Jesús. Estás haciendo muchas cosas, pero ¿qué dejaste de hacer? Que Jesús le pone un pero a eso que tú estás haciendo. Jesús le pone un pero a la iglesia de Éfeso porque ella hacía muchas cosas, pero había dejado de tener comunión con Él. Así que vamos a orar, póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé